Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. En audios, videos y documentales que aparecen en las redes, ve uno y oye que aumenta el número de personas en el mundo que acuden a los oráculos de la astrología y del tarot. A cada día es más grande, es más la gente que busca saber algo de lo que le depara el futuro. Muchos quieren que la astrología, las estrellas y el tarot, las cartas, les digan algo de su carácter, de sus esperanzas y de sus miedos. Bueno, no es algo de hace pocos años, no es cosa que esté de moda. Los oráculos han existido hace muchos siglos. Desde la antigüedad los seres humanos hemos querido acudir a pitonisas y adivinos para que nos ayuden a vivir. Y esa ayuda es lo que buscamos. Se centra en saber qué nos traerá el mañana. En miles de periódicos, revistas, programas de radio y televisión, y ahora en sitios de las redes sociales, aparecen secciones fijas de horóscopos y cartas que la gente acude en búsqueda de lo que nadie ha podido responderle. ¿Qué pasará mañana? Sabemos que ni siquiera lo programado con promesas, horarios y lugares está seguro de ocurrir. La eterna pregunta de la vida, por encima de todas las otras que nos causan desasosiego, es ¿qué me va a suceder? Y lo más incierto ante tal pregunta es la respuesta. No la hay, nunca la hay. Solo tenemos ante ella suposiciones, conjeturas, anhelos, supuestos, que en los más de los casos no coinciden con las señales de la realidad. Alguna vez un amigo de esos que lo son para toda la vida, desde los tiempos del colegio, me preguntó el año en que nací y la hora en que eso sucedió. Tuve que acudir a mi mamá para saber la hora, la que en el caso mío es un más o menos, porque en mi época casi todos nacíamos en la casa y no le ponían a uno manilla con el año, fecha, día y hora exacta. Mi amigo, de quien sabía que se había entusiasmado con la astrología, me dijo qué signo natal soy y cuál, según la hora en que nací, es mi signo ascendente. Dijo que natal y ascendente tienen casi la misma fuerza. ¿Y eso qué?, le pregunté. Dijo que miraría mi carta astrológica, es decir, la posición de los planetas en el momento en que yo nací. Días más tarde, volvimos a vernos y me dijo cosas que me sorprendieron, pues coincidían con aspectos de mi carácter, de mi historia, mis actitudes ante la vida y ante los otros, mi profesión, mis aptitudes, mis tendencias a lo positivo y lo negativo, mis miedos, hasta algo de mis miserias y de lo que podría sucederme en el futuro en asuntos de salud, trabajo, relaciones personales, oportunidades, fracasos, pérdidas y ganancias y más cosas. Digo que me sorprendí porque siempre le he opuesto resistencia a las adivinaciones y a los horóscopos. Y este hombre me hablaba de cosas de mí que él no tenía por qué saberlas, mucho menos con detalles. ¿Eso les dice usted a todos los tauros? Me respondió que no, porque no todos los tauros tienen el mismo signo ascendente, no todos tienen la luna en la misma casa y el mismo signo, todos no tienen el sol en la 9ª casa o en la 5ª o en la 1ª. En ese momento, lo que mi amigo me decía era para mí algo así como idioma chino o arameo,
Y el hombre logró inquietarme hasta terminar yo leyendo y averiguando sobre astrología. No puedo negar que encontré similitudes muy generales en las personas de un mismo signo. Por ejemplo, los Leo, que suelen ser orgullosos, tercos, tiernos, creativos, notables. Los Virgo, inclinados a la crítica, a ser exigentes, rigurosos y perfeccionistas. Los Géminis, por lo general con una inteligencia lista para todo y facilidades para la versatilidad, para adaptarse a las circunstancias y saber hablar, pero hablar mucho, hablan mucho. Bueno, no todos, por eso dije características generales. Resulta que el dibujo de una carta astral está dividida en 12 espacios llamados casas. Cada casa tiene un significado y al uno nacer, el Sol, la Luna y los planetas tienen una cierta distribución por casas y una relación entre sí de tensión o distensión. Es como la foto del cielo cuando uno nace y se supone eso lo determina a uno, su carácter, sus actitudes. No pretendo aquí dar una clase de astrología, ni es mi propósito defender o atacar lo que unos creen ciencia y otros pseudociencia, unos sabiduría y otros superstición. Solo busco que entre todos nos hagamos preguntas sobre los asuntos de la astrología y el tarot, oráculos a los que la ciencia no les concede la más mínima credibilidad y a los que la religión, por lo menos la religión católica, califica de manipulación demoníaca, pero que para mucha gente son materia válida de consulta. Es más, para muchos de esa mucha gente es asunto de fe y les conceden a los astrólogos y tarotistas toda la credibilidad, sin recelos, sin críticas, sin cuestionamientos, sin preguntas. Con todo, la astrología ha supervivido y hoy es fuente de millones de buscadores de oráculos, búsquedas que se han potenciado con el auge de la tecnología y las posibilidades abiertas al público por las llamadas redes sociales. No debe confundirse con astronomía, que significa ley de las estrellas. Para los astrónomos, la astrología no es más que especulación y embaucamiento. La pesada incógnita de saber qué va a pasarme mañana se conecta con otras que tal vez hemos mencionado aquí, como la pregunta por la muerte, los insolubles enigmas sobre la posible o no reencarnación, el cotidiano desasosiego causado por el miedo cuyo origen está en el miedo a la muerte. ¿Pueden la astrología y el tarot procurarnos respuestas tranquilizadoras o alarmantes a la pregunta ¿qué va a sucederme? ¿La razón o la sin razón? Ambas tienen sentido. Hay que escoger. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Hablaba de astrología y decía que después de ser un escéptico casi sin remedio, resulté aceptando que hay algo misterioso, hasta ahora lejos de una posible comprobación científica, en las coincidencias, bueno, no estoy seguro de que esa sea la palabra, coincidencias que encuentro entre lo que los astrólogos escriben sobre los caracteres según los signos del zodíaco y las actitudes y actos de la gente según su carta astrológica. Le atribuyen a Simón Bolívar haber dicho que
de las cosas más seguras, la más segura es dudar. Puede ser que Bolívar haya dicho eso, pero siente uno que la frase se ha vuelto de uso común. La duda siempre ofrecerá caminos y opciones, y quizás llegue el día en que uno vea la verdad. Menciono la duda para decir esto. Es sorprendente, incluso ante el más acérrimo de los escepticismos, que el astrólogo colombiano Mauricio Puerta haya visto en la carta astral de Pablo Escobar la fuga de este de la cárcel y su muerte antes de que ambos hechos ocurrieran. ¿Coincidencia? ¿Clarividencia? ¿Conocimiento del astrólogo? El caso es que ocurrió. Y muchos saben que Mauricio Puerta es consultado hace ya mucho por mucha gente. Según las astrólogas norteamericanas Marion D. March y Joan McKeevers, la astrología es la ciencia que estudia la acción de los cuerpos celestes sobre los objetos animados e inanimados y la reacción de estos ante esas influencias. Estudia también los ángulos entre planetas y sus efectos visibles sobre la humanidad. Para muchos astrólogos, la astrología es un arte, pero desde otros campos del conocimiento se afirma que, aunque los astrólogos definan la astrología como ciencia, no lo es, porque se basa en opiniones y creencias, no en evidencias. A ver, lo que la astrología sugiere es que estando todos dentro del campo gravitatorio del Sol y los planetas que orbitan a su alrededor, estos, incluyendo la Luna, no como planeta sino como cuerpo celeste más cercano a la Tierra, ejercen sus fuerzas sutilmente sobre nosotros según la posición en que se encuentren al instante en que nacemos. Tal instante define lo que conocemos como carta natal, carta astrológica o carta astral, la cual pretende establecer las singularidades de nuestro carácter, aptitudes y tendencias durante la vida. En últimas, lo que popularmente unos denominan la suerte y otros el destino. Ahora, los astrólogos suelen hacer también la llamada revolución solar, es decir, una carta astrológica personalizada del año que corre, comparada con la carta natal, cuyo resultado, se supone, nos habla de lo que nos está sucediendo en el presente y de lo que nos puede suceder durante los días siguientes inmediatos, correspondientes a ese año que comienza en la fecha en que uno cumple años. Lo que se supone o se cree, y en caso se intenta demostrar, es que sobre la vida en el planeta Tierra ejercen una fuerza específica, según las circunstancias de tiempo y espacio, los planetas de nuestro sistema solar y las constelaciones de estrellas que a lo largo de la historia hemos sabido que son, del insondable universo, las más cercanas a nosotros. Se supone que el Sol y la Luna, según el lenguaje de los astrólogos, son las dos luminarias que mayor influencia directa ejercen en nuestra carta astrológica, que es como decir nuestra vida. Y a ello se suman los efectos causados por la naturaleza de los planetas y las constelaciones, a los que nos referimos genéricamente como cuerpos celestes o estrellas. Por eso en Romeo y Julieta de Shakespeare, la noche en que Romeo conocerá a Julieta en la propia casa de ella, donde hay fiesta e invitados, él, Romeo, mirando ansiosamente el cielo, se pregunta por sucesos que ignora, pero a los que les tiene miedo, y que, dice Romeo,
cuelgan invisiblemente de las estrellas en esta noche de juerga. Días después, cuando en el exilio se entera de que Julieta está supuestamente muerta, exclama también mirando al cielo: entonces os desafío, estrellas. Y parte en su caballo hacia Verona a la velocidad del amante que lleva deshecho el corazón. Un pariente mío aficionado a la astrología dice que aunque uno no crea en la influencia de los astros sobre los avatares y devenir de nuestras vidas, ella, la influencia, está ahí, que es como la energía eléctrica. No la vemos, pero ella está ahí. Tan está que si tocamos un cable primario de conducción de electricidad al tiempo que hacemos contacto con la Tierra, la sacudida es inmediata y en muchos casos fatal. Como frente a muchas otras cosas, en esto habría que decir también que al que le gusta le sabe y el que busca encuentra. Ambas frases aluden a la fe y uno no sabe tampoco si la tiene o no. Nada amenaza más a la fe que la duda. Además, la fe es indemostrable. Ni siquiera uno puede demostrarse a sí mismo que tiene fe o que no la tiene. No por arrodillarse ante una imagen sagrada uno demuestra que tiene fe. Pero vale preguntar, ¿la astrología es un asunto de fe? He leído de defensores de la astrología que los astros inclinan pero no obligan. Según esto, tendría uno que estar consultando la carta astrológica para saber qué pasará con cada paso que da y entonces abstenerse de lo que según los astros será negativo. Pero, ¿qué vamos a impedir sabiendo? ¿La muerte acaso? Ante tal cosa, pienso que la vida perdería mucho de su sabor a ella misma, el sentido que da el hecho de no saber qué pasará. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. El tarot es visto como la magia de un manojo o mazo de cartas, cuyo origen no fue otro que la lúdica, el juego al calor del hogar o de tertulias entre amigos. Son 78 cartas divididas entre arcanos mayores, 22, y arcanos menores, 56. Como muchos bien lo saben, arcano viene del latín arcanum, que significa secreto, misterio, enigma, insondable, oculto. La información histórica que existe indica que terminando el siglo XIII e iniciando el XIV, estas cartas, por arte de magos, adivinadores y pitonisas de la época, fueron adquiriendo poder mágico y vaticinador hasta convertirse literalmente en fuente de consulta para saber del futuro y de las buenas y las malas fortunas. La pregunta es, ¿tienen ese poder unas cartas hechas de cartón? Los tarotistas y aficionados al tarot dicen que no es el cartón, sino los símbolos que hay en el cartón, los cuales están en consonancia con la vibración cósmica de los números a los que corresponden tales símbolos. Así, el 1 es el mago, el 4 el emperador, el 9 el ermitaño, el 13 la muerte, el 15 el diablo, el 20 el juicio, etc.
Se dice que en una tirada de 5 cartas, si a uno le salen el 12, el 15 y el 18, es decir, el colgado, el diablo y la luna, significa que alguien está intentando hacerle daño mediante brujería o magia negra. ¿En qué se evidencia tal afirmación? ¿No salieron tales cartas por azar? O en este caso no es azar sino la energía o vibración o nerviosismo del consultante al tomar el mazo de cartas. Pero, ¿qué demuestra que es la energía o la vibración o el nerviosismo del que tiene las cartas en su mano en ese momento? Algunos escépticos y críticos de estas prácticas advierten que si las cosas dichas por el astrólogo y el tarotista ocurren, es porque la mente ansiosa del consultante, ya sea por causa de la esperanza, del miedo o del deseo, hace que sucedan. Pueden ser tales las fuerzas de esos estados, considerados energía activa, que llegan a materializar lo deseado o lo temido. En consecuencia, no son las cartas ni los astros los que actúan, sino el convencimiento terco, esquizofrénico, diría algún atroz detractor, del consultante o paciente que pone su suerte a depender de los astros o de las cartas. Podríamos decir que en casos, sin duda muchos, quizás todos, el anhelo de esclarecimiento sobre el incierto futuro puede llevar, irracional pero inconscientemente, a creer sin demandar evidencias. Desde luego, son respetables tanto la postura escéptica como la creyente sobre la supuesta virtud de los astros y las cartas para predecir estados y sucesos en nuestras vidas. Las discusiones sobre esto suelen ser bizantinas. No concluyen nada ni en contra ni a favor. Son como discutir sobre cuántos ángeles caben en la punta de una aguja. Como las discusiones sobre las existencias o no de Dios y del diablo, o sobre la vida después de la muerte, o sobre las reencarnaciones que teóricamente hemos tenido. Ninguna postura en estos casos tiene cómo convertir en argumento lo que solo es conjetura, avalada sin duda por muchas culturas y tradiciones milenarias, pero sin que hasta hoy haya cambiado su condición de mera suposición, o según críticos algo más duros, vulgar superstición. Un amigo que suele estar atrincherado en el escepticismo me hace caer en la cuenta de que lo que tal vez, lo único claro que nos deparan la astrología y el tarot, son las preguntas. Y el origen de todas ellas está en la pregunta de que como sombra es inseparable, ¿qué me sucederá? ¿Puede la luna mover mis sentimientos y pasarme de un día para otro o en horas de la euforia a la depresión? ¿Será que Saturno, que está tan lejos, puede entorpecer mis propósitos, hacerme perder el trabajo, la libertad, el esfuerzo para lograr algo? ¿Podrá Venus, gracias a una feliz cercanía suya con Júpiter, traerme un amor que no soñé? ¿Sí será que la posición de Urano en mi casa séptima de la carta astrológica al momento de yo nacer me condena a no ser nunca estable con pareja alguna? Para la lectura del tarot suele haber un ambiente de misterio. Es así como silencio, colores violeta y afines, aroma y en ocasiones músicas relajantes parecen tener la potestad de propiciar en el consultante la fe, como en los templos el incienso. Parecen hacernos entrar en una íntima devoción y experimentar una súbita esperanza que no suele acudir cuando en la casa, en el trabajo o en la calle tenemos enfrente la objetiva y tajante realidad
con sus olores vulgares y sus bruscos colores. La actitud más racional, diría, es centrarse en el presente. El hoy es lo que hay. Nada nos responderá con absoluta certeza qué nos va a suceder mañana. Y aunque ya no podemos contar con el pasado, no podemos traerlo de vuelta, quizás pueda, sin embargo, ser el mejor oráculo que cada quien pueda tener para ponerle brújula a su vida. Creo que si bien lo miramos con detenimiento y conscientes de los anhelos y los miedos que nos acuden y nos empujan, el ayer, el pasado, tiene señales que el mañana jamás podrá darnos. En cuanto a la fuerza de lo que uno anhela o pide, digo fuerza en la forma de anhelarlo y de pedirlo. Muchos afirman que los milagros no son otra cosa que el efecto de tal fuerza sobre lo pedido, anhelado o necesitado. En consecuencia, los milagros no vendrían de lo divino, vendrían de lo humano, lo visceralmente humano. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual. Que nos preocupe no pensar.